Instantes después de haber terminado la rueda de prensa que se ha celebrado ahora aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiva, vamos a entrevistar unos momentitos al alcalde de Chiva, José Manuel Aro. Buenos días, José Manuel. ¿Qué hay? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Quería preguntarte en primer lugar por qué la celebración de este evento deportivo en Chiva, el boxeo, y cómo crees que va a reaccionar el municipio, los vecinos y visitantes de toda la comarca. Vamos a ver, ¿el por qué en Chiva? Pues el por qué en Chiva es porque en Chiva hay una afición importante. 3 de los boxeadores que van a intervenir en esta velada son chivanos. Y la verdad es que nunca desde el ayuntamiento se había trabajado para poner en marcha un evento de este tipo. Ellos vinieron, nos hablaron de sus inquietudes, nos pareció estupendo poder ayudarles, es la primera vez que los 3 van a poder pelear como locales, que algo que es para ellos muy importante. Siempre han sido visitantes, alguno de ellos profesional y ha estado haciéndolo por toda Europa, ha estado recorriendo Europa peleando. Y además, para cerrar la velada, tenemos el Campeonato Mundial Femenino Welter, que es la primera vez que se hace en España, se hace en nuestro pueblo, y vamos, estamos encantados. En Chiva se hace porque en Chiva hay afición, y además la gente de Chiva yo creo que va a responder. Bueno, vamos a ver, va a haber muchísima gente de Chiva, pero no solamente va a haber gente de Chiva, va a venir gente de toda España a esta velada que promete ser muy, muy interesante. Pretende que haya continuidad a este tipo de eventos deportivos, campeonatos mundiales, boxeo, pretende que haya pues continuidad a estos eventos deportivos de esta categoría. Al final, desde el Ayuntamiento, yo creo que nuestra obligación es atender las demandas de nuestra sociedad, de nuestro municipio, de nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía, si hay algo en lo que siempre apoya, arropa la actuación del Ayuntamiento y nos alienta a que continuemos, es en aquello que tenga que ver con el fomento del deporte, el deporte desde la base. Yo estoy seguro que este acontecimiento, esta velada va a ser el punto de partida o la semilla que va a generar todavía más afición, todavía más niños, más gente joven que quiera hacer la práctica del deporte, del boxeo o cualquier otro, y que con esto pues al final estamos haciendo que nuestros jóvenes practiquen deporte, que asuman responsabilidades, que sepan lo que es la disciplina de un deporte, y todo esto para su trayecto vital pues es importante. Al final estamos trasladando valores a nuestra gente joven y haciendo que se impregnen de deporte, de formación física, y esto es importante para el Ayuntamiento. ¿Qué le ha transmitido Micaela Lauren en esta visita que ella realizaba al municipio, conociéndoles a toda la parte política del ayuntamiento, a todos los organizadores? ¿Cómo están organizando el evento? ¿Qué le ha transmitido Micaela? Pues la verdad es que es absolutamente sorprendente el carácter que tiene Micaela. Es una persona, como ya he dicho, con su estrategia a la hora de combatir, pues ella es muy agresiva. Pues es una persona que bajo un aspecto virginal tiene mucho temperamento y mucha fuerza, y la transmite en todas sus actuaciones, en toda su forma de hacer las cosas. La verdad es que va a defender el título mundial y lo hace voluntariamente, además, y tiene muchísimas ganas de hacer una gran pelea y de mostrar su estado de forma, la verdad. Y estamos encantados. Ella está encantada con Valencia, con Chiva, esta tarde se va a los toros, o sea, imagínate, está disfrutando muchísimo, a pesar de que la concentración que tiene para poder el sábado estar en plena forma. Y ya para finalizar, ¿podría resumirles a todos los telespectadores de Tu Comarca Televisión qué es lo que va a acontecer estos 2 días, mañana y el sábado, para recordárselo y para que pueda venir el mayor público, no solo, como decimos, de Chiva, sino también de toda la comarca y provincia de Valencia? Vamos a ver, vamos a tener mañana en la puerta del ayuntamiento, porque hemos querido que sea así, lo que es el acto del peso de los boxeadores, ¿no? Es un acto curioso, es un acto divertido. Los boxeadores están poniéndose en plena forma, pero tienen que llegar con un peso máximo. Mañana validarán ese peso. A partir de ese momento empezarán a comer para ponerse fuertes para el combate, que es al día siguiente. Y bueno, eso lo vemos mañana, y luego el sábado tenemos una gran velada en la que hay varios combates. Hay combates de los locales con boxeadores de nivel. Hay 2 no profesionales, un profesional. Tenemos también un combate con algún campeón regional europeo que viene, y luego tenemos el plato fuerte, que como decimos es el Campeonato Mundial Femenino Welter, en el que Micaela se enfrentará a una americana que viene a por el título.
¿Todo eso a qué hora será el sábado? El sábado en el Polideportivo Municipal a partir de las 11 de la noche. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias José Manuel Laro por habernos atendido a Tu Comarca Televisión. Gracias a vosotros.